Saludamos entonces a Enrique Posada, el presidente de la SAI. Presidente, qué gusto que esté aquí en Consejo de Redacción. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y también al profesor Juan Diego Jaramillo, él es docente en la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de AFIT. Profesor, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, esa pregunta que le planteamos a nuestros televidentes, ¿cuál es el estado actual de la ingeniería antioqueña? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nos preocupa muchísimo que reiteradamente se estén dando estas situaciones. Bueno, la ingeniería es muy amplia, tiene muchos campos y muchas actividades. Naturalmente que en tantos espacios siempre hay unas probabilidades de falla, pero nosotros estamos muy pendientes en la SAI del trabajo académico con las universidades, del trabajo ético, y nosotros podemos decir que la ingeniería antioqueña es fuerte, es una ingeniería que tiene objetivos, que tiene metodología y que tiene muchos ingenieros, porque no estamos hablando de 10 ingenieros, son del orden de 35.000, 45.000 ingenieros y arquitectos, y hay mucho trabajo en muchas áreas industriales, de infraestructura, de proyectos. Tenemos estos problemas sin ninguna duda, pero no podemos como extender el juicio a la totalidad de la ingeniería por algunos casos que sí han sucedido, que ustedes los están mirando en este momento, que son delicados y que nos llaman también a tener muy buenos métodos de trabajo, porque si no los tenemos es que tenemos este tipo de dificultades. Profesor Jaramillo, este asunto de Hidroituango, con todos los retrasos y las dificultades que se han tenido desde la contingencia para acá, incluso se tenía una promesa para hoy que no ha sido incumplida porque el día apenas empieza, y es cuándo empieza a generar energía Hidroituango. Hace un tiempo nos dijeron que el 15 de octubre la primera turbina, que el 20 la segunda, pero sumemos el tema Continental Towers, que es el que vuelve a traernos al escenario este debate. ¿Usted cree que es injusto que otra vez la ingeniería antioqueña, que es absolutamente amplia, que tiene muchos frentes, esté como en entrejuicio, como que su nombre se esté mellando producto de este debate? Absolutamente lamentable. La ingeniería antioqueña es de altísima calidad. Eso lo muestran nuestras participaciones en proyectos internacionales, proyectos de altísima calidad. El proyecto de Hidroituango es absolutamente impresionante, ¿sí? Es tal vez la presa en construcción más grande del mundo, ¿sí? Yo no creo que lo que esté ocurriendo sea producto de la ingeniería. Es un producto es producido por un problema ético, no es de ingeniería, no es de conocimiento, no es de procedimientos, ¿sí? En algún momento pensamos que la ingeniería estaba al margen de esos problemas, ¿no? Los problemas éticos parece ser que están metidos en todas las actividades de la vida de los ciudadanos. No es un problema de la ingeniería, yo creo que eso hay que separarlo. No es la ingeniería antioqueña. Presidente, frente a esto, al tratarse de un problema de ética, ¿cuál es el papel que cumplen las universidades en todo ese proceso de la formación de los nuevos ingenieros? Tenemos buenos ingenieros, pero sabemos que unos pocos han cometido fallas. El problema ético es un problema de toda la comunidad, no únicamente pues del tema universitario, sino que son visiones. Sabemos que estamos en una sociedad que es un poco liviana en muchos aspectos éticos, y hay que trabajar esto continuamente, pero también al aspecto ético hay que ponerle el aspecto metodológico, no porque las metodologías no existan o no sean de alta calidad, sino porque hay que aplicarlas. Y la metodología tiene que ver con el cuidado. Cuando se desarrolla cualquier proyecto hay que estar muy pendiente de todas las etapas del proyecto, absolutamente de todas. Y hay que contar también con los recursos suficientes para poder atender emergencias, para poder resolver todas las dificultades. Y en nuestro medio hacemos muchas gracias, por ejemplo, tratar de acelerar las cosas, tratar de sacarlas a menor costo posible porque no tenemos presupuestos, tratar de contratar con la empresa más económica, cosas de estas que hacen parte como de un esquema de trabajo social que lo tenemos que revisar. Tenemos que contar, por ejemplo, con fondos suficientes económicos de emergencias para poder atender las situaciones y que no se vean las situaciones sujetas a manejos imposibles, que al fin ya van a llevar a deterioros y a que se pierda totalmente la inversión.
Entonces tenemos que tener mucha sabiduría metodológica también, además de la sabiduría ética. Y en el tema ético es un tema que hay que hablarlo continuamente, en todas partes, porque es un tema que nunca termina. La humanidad siempre tiene problemas éticos, es un tema que nunca se puede abandonar. Profesor Juan Diego, el tema que nos convoca hoy, sin duda alguna, lo decía Felipe Aramburo, es lo que estamos viendo en las imágenes, son estos edificios colapsados que, como lo menciona también el presidente Lasay, algunos tienen que ver con temas de corrupción, desde la licencia, la falta de control, todo esto. Pero ustedes que están en la academia, ¿cómo han sentido este impacto, que es un impacto de medios, un impacto mediático, que señala la ingeniería como con deficiencias y nos genera preguntas como las de hoy? ¿Ha habido un impacto, digamos, en la institución de nuevos jóvenes y muchachos que están ingresando a esas carreras de ingeniería? ¿O finalmente esto pasa de lado y siguen llegando masivamente estudiantes a las universidades, a ingeniería? A ver, en este momento el país está requiriendo muchísimos ingenieros porque hay muchas obras de infraestructura a todo nivel. Y entonces es posible que ese hecho de esa demanda tan grande haya ocultado un poco esta falta de demanda porque sí tenemos un impacto. O sea, hay falta de credibilidad en la ingeniería porque estos hechos los conoce la gente, no conoce el fondo de qué es lo que está ocurriendo y sí nos afectan, pero finalmente en la población que está llegando a la universidad, yo creería que no se ha sentido, pero por la razón que le menciono, que hay una demanda enorme de ingenieros en este momento por la cantidad de obras de infraestructura que está emprendiendo el país. Sí, correcto. Pues estamos esta mañana, señores ingenieros, también consultándole, como le hacemos todos los días con nuestras audiencias, una opinión respecto a un tema. Hoy estamos preguntando por esa imagen de la ingeniería antioqueña con posibilidad de respuesta a unas categorías que son supremamente generales, buena, regular o mala, pero que nos ayudan a identificar un poco qué están pensando las audiencias de esto en específico. Revisemos la opinión esta mañana. La pregunta para usted, la imagen de la ingeniería antioqueña es buena, 54,4%, esto en Twitter, mala, 17,6%, regular, 28%. Reitero, son unas categorías muy generales, realmente muy generales, pero nos permiten tomar un poco la temperatura de cómo está viendo la ingeniería antioqueña la comunidad. Nos dicen en Facebook, buena imagen, 46%, mala, 19%, regular, 35%. Ahora en la red social Instagram mayoritariamente dice buena, 52%, mala 8% y regular 40%. ¿Algunos comentarios, Juan? Felipe, de todo lado, Servilllectores dice, no solo es buena, es excelente que los entes de control se hagan los de la gafa y los constructores corruptos quieren ahorrar en costos de materiales, deja muy mal para la ingeniería antioqueña y sus academias. Y Carlos González tuitea hace 40 minutos, dice, dejémosla en corrupta. Jorge Duque dice, hay que luchar para combatir la mala imagen, que algunos sin ética y mucha ambición quieren acabar con la buena imagen que se ha tenido siempre. Habrá que buscar mecanismos para luchar contra esa realidad irresponsable. Y Juan Ernesto Úsuga dice, la ingeniería no solo antioqueña, sino la del país tiene estándares de calidad. Es obvio que hay errores técnicos, presupuestales y muchos más, pero no se puede generalizar esos errores, empañando la reputación de todo el sector constructor de infraestructura y de ingeniería. Con nosotros esta mañana el presidente de la SAI, el ingeniero Enrique Posada y también el profesor Juan Diego Jaramillo de EAFID. Ustedes hablan de los asuntos y los retos éticos. La bolsa de la ética tiene muchas aristas, pero uno, y lo dicen directamente los televidentes y lo acaba de mencionar Juan, en esa bolsa está en el tema de la corrupción. La corrupción, profesor, ha golpeado fuertemente, corrupción desde el control, desde las entidades de control, desde el mismo ejercicio de planeación, por ejemplo, estructural de los proyectos. Ahí la corrupción está metida como problema central de este asunto. Definitivamente, definitivamente. No es un problema de calidad de la ingeniería, de conocimiento que tenemos en Antioquia y en el país de la ingeniería, es un problema de corrupción a todos los niveles, de los entes de control, en la construcción, en la misma ingeniería. Sí, es un problema central, la corrupción, definitivamente. ¿En la academia ustedes trabajan los retos éticos? Uy, todos los días para nosotros
lo que ha ocurrido en esta última década con estos edificios, que claramente es un problema de ético y de corrupción, es un llamado de atención fuerte, ¿sí?, a trabajar el problema ético en las aulas con los estudiantes, porque se resuelve, como dice Enrique, todos los días hay que hacer énfasis, recalcar en esto, conversar sobre esto, traer el tema sobre la mesa, porque está entre nosotros, está rondando. Así es. Presidente, ¿usted cree que faltarían controles, faltaría normatividad pues para que estos casos no se sigan presentando, mayor exigencia de parte de las curadurías, que hemos visto que por ese lado pues también se han presentado las fallas? ¿Usted qué piensa al respecto? Esto es un tema que siempre está evolucionando y siempre hay que perfeccionarlo. El tema, por ejemplo, de las curadurías, que es muy importante porque están haciendo procesos de revisión, tienen que contar con los recursos técnicos y tiene que haber dinero suficiente para pagar los conceptos técnicos, que son costosos. Si carecemos, por la forma en que trabajamos, del recurso económico, entonces hay que hacer las cosas en baja calidad. Es una cosa delicada que hay que cuidar. Y también hay que tener en cuenta que todo está sujeto a presupuestos y a controles presupuestales, y eso es una limitante grande en todos los proyectos. Hay que tener siempre capacidad suficiente presupuestal, y del dueño. El dueño de los proyectos tiene que tener capacidad para resumir en sus acciones todo lo que hay que hacer, y no puede haber limitaciones. Cuando tenemos limitaciones económicas, entonces empezamos a apretar por todos los lados, y ahí es donde se nos mete la corrupción, porque en la forma, digamos, poco estandarizada en que trabajamos ante las situaciones estrechas, empiezan a hacerse atajos, y entonces ahí hay el espacio para la gente que trabaja con métodos pobres y que trabaja con corrupción. Entonces es también una capacidad que tenga la sociedad de responder. Por ejemplo, en estos edificios necesitamos fondos suficientes para resolver la situación y que no nos gastemos la plata tumbando el edificio cuando nos la pudimos haber gastado repotenciando el edificio. Pero si no tenemos una metodología correcta y una plata correcta, se va aplazando el problema, y cuando ya es irreversible, entonces ya viene la destrucción del edificio, que es muy costosa también. Además, sí se ve que no hay control, porque entonces se construye con mala calidad y después se sabe que no pasa nada y seguimos, y la ética, por supuesto, sigue ahí transversal en todos estos asuntos. Sí. Profesor Juan Diego, pero es un tema de percepción, que es algo de los últimos años, o realmente ya, pues hablando de, extendiéndonos un poco más en el límite de tiempo, también pasaba, pero no era tan visible. Ay. No, mira, es mi opinión. Sí, claro. Yo no tengo datos para efectivamente afirmar lo que voy a decir, pero yo creería que el problema de la corrupción es más fuerte en las décadas recientes que anteriormente, ¿sí? Pareciera ser que, y no es únicamente la ingeniería, no es únicamente la construcción, sino que parece ser que la corrupción es un problema que nos está acosando en todas las actividades que hacemos, ¿sí? Y la ingeniería y la construcción no es la excepción a esto. Contestando concretamente a tu pregunta, yo creería que estamos más sujetos a ese problema en las últimas décadas que anteriormente. Presidente, ustedes que conversan constantemente con la gente de la CCI, que conversan con la academia, ¿qué le podrían recomendar a un nuevo gobierno que llegue en materia de control, al menos en estos que son tan visibles, temas de construcción? ¿Qué hacer? ¿Reglamentar las consultorías? ¿Crear unos entes de control aparte de las alcaldías como es en Estados Unidos, que son distintos, que no se permita la permeabilidad del concepto político? ¿Qué se le podría decir hoy? Porque estamos sobre el tapete con este tema. ¿Cómo sacar eso que dice el profesor, ese halo de corrupción sobre estas entidades? ¿Cómo sacarlo y decirle al presidente que está llegando, oiga, vea, aquí hay que hacer esto, esto y esto? La regulación siempre es una tentación, o sea, seguir mejorando las normas, mejorando muy bien, seguir complicando
más discutible, pero eso siempre va a ocurrir, siempre estamos creando normatividad y la normatividad es en todo el mundo que se está reformando y que se está sofisticando de acuerdo al conocimiento que hay. Entonces siempre hay que mantener esa dinámica. En términos ya de la administración, tiene que haber una buena administración. O sea, los grandes administradores tienen que ser ejemplo total de dedicación a los proyectos, de sacar adelante las cosas con el cuidado y de no permitir que haya ningún hueco por el cual penetre la corrupción. Ahora, en la práctica ya tenemos las dificultades normales de todo, pero sí tenemos que hablar del tema, lo tenemos que cuidar. Y la atención es muy importante. Si uno no le pone atención a las cosas se van deteriorando, claro, porque existe el desorden natural, que es la entropía, que siempre va a haber desorden, y el desorden se combate con el cuidado. Entonces la atención de todos tiene que estar en el cuidado y tiene que haber recursos. Si no hay recursos, entonces no tenemos la disponibilidad ni para controlar, porque controlar también vale plata. Son personas que están revisando, que están mirando, son empleados que hay que contratar. Todo eso cuesta dinero, hay que emplearlo. Entonces, por eso la sociedad, cuando haga proyectos, tiene que destinar una parte de los proyectos a este tipo de cosas, a la calidad, al desarrollo de la respuesta de emergencias que siempre van a ocurrir en todo proyecto, porque todo proyecto necesita cuidado. Entonces, de pronto la falla que tenemos es que no habilitamos una proporcionalidad suficiente de dineros al cuidado de las cosas. Sería una falla que yo diría, además del tema de la corrupción y de la ética. Presidente, qué bueno esa respuesta porque nos lleva, a dos preguntas finales y una tiene que ver con que esta arista que se presenta esta semana con el caso Boston, el edificio de Boston, una construcción de 40, 50 años que presenta un riesgo y tiene que ser evacuado. ¿Qué está pasando con esas construcciones viejas? ¿Por qué 30, 40, 50 años después se presentan este tipo de situaciones y hoy los residentes, propietarios incluso de ese tipo de edificaciones, qué deberían hacer para evitar que se replique y que sea un efecto dominó el caso Boston esta semana en Medellín? Bueno, todos nosotros, diría, somos habitantes de unidades residenciales y sabemos que siempre hay que estar pendiente del mantenimiento de las unidades. Y también sabemos que hay conflictos entre los dueños y la gente se niega a aportar los presupuestos adicionales y hay que convencer a la gente o hacer una medida administrativa total. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que tiene que haber un mantenimiento, que tiene que haber un cuidado y que eso nunca va a cesar. Yo vivo en un edificio de 25 años, es un edificio bien construido. En este año acabamos de reunirnos para hacer una cuota extra para hacerle un gran mantenimiento a distintas cuestiones que se van deteriorando. Usted los convenció, me imagino. Porque es que porque no digamos mentira, esto es administración, el problema es la cuota extraordinaria para esto cuota, es, sí. Dicen, está bien. Porque el edificio en el que el presidente las hay con fachada fea, claro, deteriorada, bases... Pero es verdad. Y uno no hacerle caso al presidente. Claro, uno todo el día dice, se sube la cuota de inflación normal, costo, vigilancia, pero vamos a hacer una extraordinaria. Es difícil ese tema. Pero ¿qué otra alternativa hay? Es como la salud. Claro. Si yo no hago inversiones en mi salud y creo que el cuerpo es eterno y que no se va deteriorando, tenemos un problema gravísimo. Bueno, es la misma cosa en todas partes. Así es. Y el problema es que muchos de esos edificios no tienen administración. No tienen. Es decir, y los copropietarios no se entienden para pensar en esas cosas. Profe, finalmente, y la ley anti-SPE, eso se quedó en el papel, la ley esta de hace unos años, 2017 creo, después de la tragedia de Space, ¿eso qué pasó con eso? ¿Se quedó el norma en papel o qué? Ya, antes de responderle esa pregunta, sí, volviendo al tema anterior, me parece que hay algo que deberíamos cuidar también y es la modificación de las edificaciones. ¿Sí? Somos muy laxos con eso. Sí. ¿Sí? Hay partes de la estructura que no se pueden tocar, pero se ve muy bonito, ¿sí? Romper un muro, romper un panel, simplemente porque yo quiero conectar la sala con la cocina. Eso pareciera ser que es algo menor. Es muy, no, es que eso no es columna, sí, pero sí es carguero. No, pues, es que no es exacto, exactamente. ¿Sí? Y lo que ocurre en una edificación en donde yo rompo la continuidad de los elementos que bajan las cargas, esas cargas tienen que desviarse por otro lado, y el edificio empieza a funcionar de manera completamente diferente a cómo fue proyectado, cómo fue pensado, cómo fue diseñado. Buen tema, buen punto. Y ese es un tema que
Que ahora nadie quiere cocina, sino que tumban la cocina para ampliar. Y ahorita tienen ahí la islita y tumbaron y demás, y preguntan y van tumbando el muro para poder tumbar la cocina que quedó conectada. Para que con todo la sala. quede abierto. Ese apartamento ya es mío, yo con él hago Sí, lo que claro, yo quiero. es verdad. Eso no es cierto. ¿Sí? Hay unas... Cuando se vende un edificio de estos, hay un manual, ¿sí?, que dice, tiene unas normas de qué puede tocar y qué no puede tocar. ¿Sí? Y ese tema es Delicado. Es importante. Aquí les una amiguita de amarre. Bueno, y finalmente la ley. La ley ¿En antes. qué paró la ley? No, esta ley ha tenido consecuencias favorables, Sí. bastantes, y va a seguir teniendo consecuencias favorables, porque tiene que ver con formas de asegurar Pero mejor. para las nuevas construcciones. Así, Ese es el obviamente, problema. obviamente. Entonces es una buena ley y hay que seguir perfeccionando los sistemas. Yo sobre este tema que acabamos de mencionar, quiero anotar que cuando las edificaciones las abandonan, no se pueden abandonar, porque empiezan a ser destruidas en toda forma. Los elementos entran por los techos, nadie hace mantenimiento, empiezan a deteriorarse todas las estructuras y empiezan a ser invadidas también por personas que están buscando robar o sacar elementos, de pronto los necesitan, pero entonces van destruyendo el edificio y es una cosa desastrosa. O sea, el cuidado nunca puede cesar. Por eso digo yo que tiene que haber fondos para poder cuidar.